Hola, mi nombre es Yanis del Ángel Gutiérrez y hoy les quiero presentar las teorías cognitivas del aprendizaje. Como principales teorías que vamos a ver son los procesos cognitivos, el desarrollo cognitivo y de aprendizaje, la teoría de la psicología genética de Jean Piaget, la teoría de la psicología culturalista de Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Los procesos cognitivos nos permiten que procesemos o transformemos la información. Los principales procesos que realiza nuestra mente para su desarrollo son la atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje. ¿En qué nos ayuda la atención? La atención es concentración de la actividad mental. La atención es, pues, decisiva en la cognición y la acción humana, como responsable de la activación de procesos cognitivos enfocados en determinados estímulos informativos o tareas específicas, constituyendo un modo disposicional que envuelve a todo conocimiento y muy particularmente a la percepción. Según en la introducción a la psicología, es la selección de parte de la información de entrada para su procesamiento posterior. ¿Y cómo seleccionamos a qué vamos a poner atención en un momento dado? ¿Y cómo damos significado a esa información? Donald Broadbent sugirió que es un proceso de filtro, que el sistema nervioso solo permite la entrada a aquellos estímulos que cumplen ciertos requisitos, o sea que tenemos que poner atención para poder recibir la información. Otro punto importante es el aprendizaje. Según la filosofía aristotélica, el aprendizaje es un propium o propiedad esencial del ser humano, aunque sin constituir la esencia de su ser. En todo momento el sistema humano de aprendizaje está activo durante todo el largo de nuestra vida. Se puede aprender haciendo o resolviendo. Es el proceso por el cual la experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial de conducta. Los psicólogos lo definen de manera amplia, como el proceso por el cual la experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta, hablando de aprendizaje académico. Un proceso muy importante es la memoria. La memoria humana había sido considerada como el proceso relativamente aislado e independiente del conjunto del sistema cognitivo. Su función consistía en la codificación de almacenamiento o retención. Tenemos diferentes tipos de memoria. La memoria de corto plazo es aquella que no puede almacenar mucha información. Su codificación es fonológica y visual y se puede retener la información mediante el repaso mecánico. Otro tipo de memoria es la memoria de largo plazo. En ella se puede almacenar mucha información y duradera. Su codificación en términos de imágenes no verbales. Se puede retener la información mediante el repaso mecánico. Otro tipo de memoria es la procedimental. Es la capacidad de recordar habilidades y hábitos que se realizan de forma automática, como andar en bicicleta. También tenemos la memoria semática. Es una memoria que nos permite recordar ideas, hechos, conceptos y el lenguaje. También tenemos la memoria episódica. Es la capacidad de recordar eventos pasados junto a los detalles que los rodean. El pensamiento y el lenguaje están integrados o conectados entre sí. El pensamiento es la capacidad de crear ideas, representaciones de la realidad en la mente, mientras que el lenguaje es la habilidad de expresar esos pensamientos. El pensamiento y el lenguaje tienen una relación dinámica e interdependiente. El pensamiento crea y determina el lenguaje, mientras que el lenguaje enriquece y revoluciona el pensamiento. El lenguaje
es el medio de expresión del pensamiento y permite afianzar las ideas y trasladarlas a otras personas. El siguiente tema que vamos a ver es el desarrollo cognitivo y de aprendizaje. Vamos a revisar cuáles fueron las principales aportaciones de Jean Piaget. La mente en desarrollo. La teoría de Piaget ofrece en la actualidad la visión más completa de desarrollo cognitivo, tanto por la gran cantidad de aspectos que aborda. Desarrollo cognitivo desde el nacimiento hasta la edad adulta, desarrollo moral, nociones sociales, lógicas, matemáticas, etc. Es decir, como se verá con más detalle en los siguientes cuadros, las investigaciones piagetianas no han indagado en cómo se comporta un niño en condiciones de aprendizaje escolar, sino cómo van evolucionando sus esquemas y su conocimiento a lo largo de diferentes edades. Inciso A. El desarrollo cognitivo puede comprenderse como la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen a las distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo. Las adquisiciones de cada estadio, formalizadas mediante una determinada estructura lógica, se incorporan a la siguiente, ya que dichas estructuras poseen un orden jerárquico. C. La capacidad de comprensión y de aprendizaje de la información nueva está determinada por el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. Jean Piaget nos dice que el avance cognitivo solo se puede producir si la información nueva es moderadamente discrepante de la que ya se posee. Lo que sucede si existe demasiada discrepancia entre la información nueva y los esquemas del sujeto es que éste no podrá asimilar la información que se le presenta. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget nos ayuda a entender cómo el niño interpreta el mundo en edades diversas. Piaget organiza el desarrollo cognitivo del niño en 4 etapas. Sensoromotora de 0 a 2 años. Aquí los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia de los objetos. La siguiente etapa es la preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. El niño puede usar símbolos y palabras para pensar. Su solución es intuitiva de los problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la centralización y el egocentrismo. La siguiente etapa es la de operaciones concretas. Esta abarca de los 7 a los 11 años. El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de clasificación y de conservación. El pensamiento está ligado a fenómenos y objetos del mundo real. Por último, la etapa de operaciones formales, que abarca de los 11 a los 12 años. En esta etapa el niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento proporcional. Como podemos ver, en cada estadio el niño va evolucionando. En la primera etapa el niño es activo, después se vuelve intuitivo. El niño en la siguiente etapa ya es práctico y al último el niño se vuelve reflexivo. Los principios del desarrollo abarcan la organización, adaptación, asimilación y la acomodación. El desarrollo cognitivo interviene 4 factores: la maduración de estas estructuras físicas heredadas, experiencias físicas como el ambiente, la transmisión social de información y de conocimiento y el equilibrio.
Como vimos anteriormente, la memoria es importante para el desarrollo cognitivo. Los estudios actuales sobre desarrollo cognitivo sostienen lo que se desarrolla son fundamentalmente aspectos relacionados con procesos cognitivos básicos, como la atención, la memoria y las actividades de almacenamiento y recuperación de la información, así como la amplitud de la memoria de corto plazo y metamemoria. La relación entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, las personas tienen un soporte físico mediante el que se realiza la incorporación de la información, los circuitos neuronales, y por otro, una serie de programas, instrucciones o estrategias que sirven para ordenar y utilizar eficientemente la información que poseemos. Existen dos tipos de memorias, una es permanente y la otra es transitoria, con la que se puede trabajar hasta que se transfiere finalmente la información a la memoria permanente. Ideas previas, cambio conceptual y educación. El profesor, en principio, debería tener esto muy presente, porque la visión tradicional y más extendida de la enseñanza se basa en la idea de que la transmisión de conocimientos es del docente al alumno. En este sentido, la enseñanza debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer precisamente el proceso constructivo. El término cambio conceptual hace alusión tanto al resultado como al proceso de transformación de las concepciones de los individuos. Las conclusiones fundamentales de estos trabajos indican lo siguiente. Las personas poseemos una gran cantidad de concepciones espontáneas sobre muchos fenómenos científicos. B. Existen conocimiento científico y conocimiento para entender la experiencia de la vida cotidiana. Y C. La mayoría de las dichas ideas son de carácter implícito, por lo que una de las cuestiones esenciales. Como siguiente tema vamos a revisar la teoría de la psicología genética de Jean Piaget. La psicología genética de Jean Piaget, quien dedicó la mayor parte de sus estudios a la temática del aprendizaje y de la inteligencia, a lo largo del desarrollo considera la inteligencia como parte de las actividades psíquicas superiores. Las conductas derivadas de esta tienden a la readaptación del organismo, es decir, a la recuperación del equilibrio perdido. Es así que el concepto de adaptación se vuelve fundamental en la teoría piagetana, siendo que ésta se realiza a través de una equilibración constante que consta de un doble movimiento, uno de asimilación y el otro de acomodación, que están en un interjuego activo y dinámico. Hablando de asimilación, para Piaget es la incorporación de información y de experiencia a los esquemas que posee el individuo. Es así que los esquemas serían modelos conductuales y operacionales. Al comienzo de la vida, esta se basa en actividad de reflejo, pero luego van adaptando y marcando patrones de conducta que llegan a convertirse en operaciones mentales. La acomodación es el movimiento contrario, es la modificación que sufre la estructura de los esquemas del individuo cuando una nueva información es ingresada a la psique mediante el proceso de asimilación. Así que la mente se estaría ajustando al medio de un modo que incorpora los nuevos datos en una forma constante. Es así, según Piaget, que el niño que adapta su comportamiento es el niño que desarrolla su inteligencia.
Este debe utilizar los esquemas que fue construyendo y recreando para alimentar las estructuras de pensamiento. Estas estructuras se manifiestan como una coordinación equilibrada de los esquemas que la integran. Él nos habla de que las estructuras evolucionan, de modo que a lo largo del desarrollo de un niño, éste atravesará diferentes estadios sucesivos, según la posibilidad que tenga del uso de diferentes estructuras mentales. Es así que nos dice que cada estructura funciona analogada con la anterior, como un previo que posibilita el desarrollo de la siguiente. Los estadios son el estadio psicomotriz, el estadio preoperacional, el estadio de operaciones concretas, el estadio de operaciones formales. También hay que mencionar que según el autor, en este desarrollo encontramos un componente social subordinado a uno psicológico. El desarrollo es secuencial y su demora o aceleración puede deberse a diferentes factores, como por ejemplo, la herencia, maduración interna, experiencia obtenida en el trato con los diferentes objetos, la educación social y formal, y la equilibración progresiva entre las nuevas nociones y las antiguas. Por último, me gustaría mencionar que la psicología genética de Piaget es uno de los pilares de la educación moderna. Al igual que la teoría de Piaget, la teoría de la psicología culturalista es constructivista. Esta fue realizada por Lev Vygotsky, que nos habla sobre que el hombre basa el desarrollo del aprendizaje en el entorno social. Según la teoría sociohistórico-cultural, la inteligencia no es lo que el niño conoce como posesión individual, sino que éste establece una relación con el objeto de conocimiento. El lenguaje desarrolla en las personas la comunicación, el pensamiento y la convivencia. Se considera el lenguaje como uno de los instrumentos más importantes que el hombre ha logrado. Vygotsky señala que el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje. El desarrollo de la lógica es una función directa del lenguaje socializado. Un punto muy importante que hay que mencionar sobre esta teoría es la cultura. ¿Y qué es la cultura? En los seres humanos, la herencia social recibe el nombre de cultura. En un sentido amplio, cultura significa la herencia social, íntegra de la humanidad, y el aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales y es el resultado de la interacción del niño con el maestro que sirve de modo y de guía. Diferentes teorías nos dicen que la cultura en nuestras escuelas no solo deben transmitir cultura, también deben hacer cultura, por Walter Peña. Entre nosotros se ha entendido la cultura como quehacer de élite y no como actividad creadora de todo un pueblo, por Carlos Delgado. Una cultura de tipo congelado que mira hacia el pasado, desdeña el presente y desconoce el porvenir, por Sebastián Salazar. La vida debe ser corta, pero la cultura debe ser vital, por Ortega Gasset. El ambiente físico y el psicosocial en que crece el niño son importantes para su formación. Lo ideal es que tanto el hogar y el centro educativo ofrezcan contextos positivos. La ambientación social es el conjunto de condiciones, situaciones y relaciones sociales, incluye el entorno familiar y el de esparciamiento. El ambiente espacial
es el lugar que lo rodea, como el lugar donde vive y la escuela. La ambientación temporal es el momento, la duración y la secuencia de las actividades o rutinas. La ambientación material son los objetos físicos con los que interactúa. Todos estos factores, si son positivos, van a ayudar a un buen desarrollo del niño. La zona de desarrollo próximo se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o el apoyo brindado por un adulto o un par más competente. Este espacio se sitúa entre el nivel de desarrollo real, que son las posibilidades actuales del estudiante, y el nivel de desarrollo potencial, que es el nivel al que aspira llegar. Aprendizaje cooperativo. Se puede progresar más en las formas de aprendizaje cooperativo que en los sistemas de instrucción clásicos o individualizadores. El incremento no solo se manifiesta en una mayor base de conocimientos del alumno, que se constituye de una manera más efectiva, sino también en el logro de niveles más altos de raciocinio, y especialmente en una mayor capacidad de razonamiento crítico de los alumnos. En dichos estudios se ha podido comprobar que las discusiones durante el aprendizaje cooperativo estimulan el descubrimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas más que procesos individuales de razonamiento que se realizan en otras formas de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo conduce a la confrontación con otras opiniones, ideas e informaciones. Discutir activamente los argumentos de cada uno al resolver las tareas de un conjunto resulta el mayor aporte al resultado final del aprendizaje. Por último, analizaremos la teoría de aprendizaje significativo, elaborada por el psicólogo y pedagogo David Paul Altshuler. Esta teoría es de las más importantes en el ámbito de la psicología constructivista, ya que pone mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el constructivismo considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior. Para que se produzcan aprendizajes significativos son necesarias dos condiciones: que el contenido sea potencialmente significativo y que el alumno esté motivado. Se dice que el aprendizaje significativo es intercultural. Es activo porque se aprende mejor y más rápido. Es cooperativo y es un proceso interno activo. Y personal, donde nosotros los docentes debemos ayudar al niño a descubrir qué contenidos son significativos o importantes para él, útiles o funcionales. Tipos de aprendizaje. De acuerdo con Altshuler, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clase. Se diferencia en primer lugar dos dimensiones posibles del mismo. La primera es el modo en que se adquiere el conocimiento. Puede ser por recepción o por descubrimiento. La segunda, la forma en que el conocimiento es subsecuente, incorporado en la estructura de conocimientos, puede ser por repetición o significativo. La interacción de estas dos se traducen en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar: recepción repetitiva, recepción significativa, descubrimiento repetitivo y descubrimiento significativo. La estructura cognitiva está integrada por esquemas de conocimiento, los cuales son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de objetos, hechos y conceptos.
y de las interrelaciones que se dan entre estos, que se organizan jerárquicamente. Lo anterior quiere decir que procesamos la información que es menos inclusiva, hechos y proposiciones subordinados, de manera que llegue a ser asumida o integrada por las ideas más inclusivas, denominadas conceptos y proposiciones supraordinadas. Es así, en algunas ocasiones aprendemos contenidos que tienen que ser integrados en esquemas más generales y abstractos. En otras se aprende precisamente conceptos integrados que aglutinan o asumen cuestiones que ya conocemos. También se da el caso del aprendizaje de contenidos del mismo nivel de inclusión, abstracción y generalidad, lo que se llama conceptos coordinados. Nota: es importante que el docente conozca el nivel jerárquico de los contenidos que enseña, las interrelaciones que estos guardan entre sí y que ayude a los alumnos a entender ese entramado o tejido conceptual existen en la disciplina que enseña. Precisamente uno de los mayores problemas de los estudiantes es que tiene que aprender cabos sueltos o fragmentos de información de incontenidos, lo que los lleva a aprender repetidamente, casi siempre con la intención de pasar un examen y sin entender mucho del material de estudio. Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias condiciones. La nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de disposición, motivación y actitud de este por aprender, así como de la naturaleza de los materiales o contenidos del aprendizaje. Cuando se habla de que haya relacionalidad no arbitraria, se quiere decir que si el material o contenido de aprendizaje en sí es azaroso ni arbitrario y tiene la suficiente intencionalidad, habrá una manera de relacionarlo con las clases de ideas pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. Respecto al criterio de la racionalidad sustancial, significa que si el material no arbitrario, uno mismo concepto o proposición, puede expresarse de manera sinónima y seguir transmitiendo exactamente el mismo significado. En el caso del alumno, debe de tener la disposición o actitud, debe tener una naturaleza de estructura cognoscitiva y sus conocimientos y experiencias previas. El docente no debe olvidar que aunque enfrenta situaciones determinadas por el contexto escolar o por la historia previa de sus estudiantes, su campo de acción son todos aquellos aprendizajes sociales y académicos que puede promover en sus alumnos. Si bien, por una parte, está el alumno con su estructura cognitiva particular, con su propia idiosincrasia y capacidad intelectual, con una serie de conocimientos previos, algunas veces limitados y confusos, y con una motivación y actitud para el aprendizaje propiciada por sus experiencias pasadas en la escuela y por las condiciones actuales imperantes en el aula, el docente llega a influir favorablemente en todas ellas. Muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía y el material utilizado en esta presentación. Hasta la próxima.